Chris Garner es un hombre de hogar que lucha por darle una vida decente a su familia, y en su intento decide gastar todos sus ahorros para comprar unos aparatos médicos que parecían dejar una jugosa ganancia. Sin embargo, no eran tan fácil de vender, pues los doctores los consideraban lujos innecesarios. Es así como las deudas de la familia comienzan a incrementarse, trayendo consigo el aumento de los problemas maritales, pues Linda, su esposa, ya está cansada de la situación económica y de la forma en la que viven. Chris deja a su hijo en la escuela y desde el comienzo se nos deja claro la clase de padre que es, pues él no conoció a su padre hasta que cumplió los 28 años, así que se prometió desde muy pequeño que si tenía hijos estaría siempre cerca de ellos, idea que guía su actuar en escenas posteriores. Chris ve a un hombre con un carro lujoso, por lo cual siente curiosidad y le pregunta ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace? A lo que el hombre le responde que es un corredor de bolsa. Es aquí cuando Chris ve una oportunidad valiosa para cambiar su vida, pues percibe que las personas, como el hombre que conoció, se veían felices. Así que ilusionado le cuenta a su esposa que buscará empleo ahí, pero ella ya perdió la fe en él. Cree que haga lo que haga su pareja es inútil. Quizás hasta cierto punto lo culpe a él de la situación que están viviendo. Se presenta a las oficinas de recursos humanos y para no cargar con el enorme aparato médico que traía, toma una decisión de la cual después se arrepentirá, pues se lo encarga a una mujer que estaba cantando en la calle. Al entrar a la oficina se da cuenta de la enorme cantidad de solicitudes que hay para ese empleo. El empleado trata de explicarle, pero en ese momento se da cuenta que la mujer está huyendo con su artefacto, el cual tiene el valor de los gastos de todo un mes completo. Así que ya no escucha más y sale corriendo tras ella, pero su esfuerzo es en vano, pues no logra alcanzarla. Ya en el transporte, al leer la solicitud que tiene que llenar, se da cuenta que la empresa solo recibe solicitudes cada 6 meses, aceptando solo a 20 personas para un entrenamiento, y solo una se queda con el empleo. Pasamos a una de las escenas donde vemos interacción del padre con su hijo. Este le platica que en la escuela solo ven la televisión, por lo cual el padre se molesta y decide hablarlo con la persona encargada de la estancia escolar de su hijo. La mujer, muy molesta, le dice que no puede reclamar nada, pues siempre paga a destiempo, y que si no está a gusto, bien puede ir a buscar otro lugar y pagar más. La comunicación que construyamos con nuestros hijos es clave y fundamental para saber cuándo ellos se encuentran en peligro, las cosas que están viviendo y pueden no ser las mejores para su desarrollo, y de esta forma actuar en pro de su bienestar. Después va directo a hablar con el jefe de departamento de recursos humanos, pero este se muestra poco interesado, y es de esperarse después de ver semejantes solicitudes. Cuando sale, ve de nuevo a la mujer que se llevó su aparato, así que va tras ella, pero esta vez alcanzando a la mujer y recuperando su valioso artefacto. Luego, en el cumpleaños de su hijo, a pesar de las carencias, logran comprarle un balón de básquetbol. Linda sale a despejarse un rato, Chris intenta hablar con ella, trata de hacer que confíe de nuevo, pero ella ya se ha rendido, no hará nada más para salvar el bote familiar. Vuelve para hablar con el señor de recursos humanos, pero este lo ignora pues lleva demasiada prisa, así que a Chris se le ocurre decir que van para el mismo lugar y suben a un taxi. Chris trata con desesperación llamar su atención a toda costa y lo logra gracias a un cubo Rubik que traía su acompañante, logrando resolver el rompecabezas antes de que su acompañante se baje, lo cual lo deja impresionado. Él baja, pues ha llegado a su destino. Chris sigue en el taxi mientras mira el taxímetro y ve cómo la tarifa va aumentando. Se da cuenta que no tiene dinero suficiente para pagar, por lo cual sale corriendo en un semáforo en rojo. El taxista lo persigue, él huye a toda velocidad, lo logra, sin embargo termina perdiendo uno de sus artefactos. En un día de esos que la vida parece ser la más cruel, pues comienza a llover, llama a su esposa, ella le dice que se va y que además se llevará a su hijo. Así que nuevamente lo vemos corriendo con desesperación. Desafortunadamente, cuando llega su esposa ya se ha marchado junto con su hijo. ¿Cuántas historias no hay así en el mundo, donde uno de los progenitores decide arbitrariamente alejar a sus hijos o hijas del otro progenitor? Pero en este caso en particular, ¿qué fue lo que hizo que Linda tomara esta decisión? ¿Los problemas, la falta de amor o quizás simplemente egoísmo?
Tal vez una mezcla de todos los anteriores. Una de las razones más grandes por las que las relaciones de pareja se rompen, aparte del gran problema de comunicación que la mayoría llega a tener, es cuando van en sentidos contrarios. Chris buscaba un mejor futuro para su familia, mientras que su esposa ya no veía tal familia. En su estrés, desesperanza y frustración, decidió culpar al otro, en vez de tomar responsabilidad de los hechos. Una manera de protegerse frente a todos esos problemas que estaban viviendo. Y desplazaba todos estos sentimientos hacia su pareja. Así que ya no eran dos entes unidos luchando para resolver sus problemas, sino dos personas que algún día se comprometieron, pero en este momento había una que había decidido romper ese compromiso. Chris recibe una llamada afortunada en un momento desafortunado, pues el jefe de recursos humanos le llama para que se presente a una entrevista y le da un número para que se comunique, pero no encuentra en dónde anotar. Así que lo memoriza y sale desesperado a buscar a su esposa e hijo. Entra a una tienda donde anotar el número, encuentra a un amigo, le menciona que su esposa se ha ido y no sabe dónde está, pero su amigo no hace caso, él solo desea hablarle de fútbol. Los padres también necesitan una comunidad de padres con quienes hablar sobre los problemas que tienen con sus hijos y hasta de sus parejas. Sé que esto se habla y se da más en el entorno maternal, sin embargo, no debemos de olvidar la importancia de criar en colectivo. Una de las razones por la cual muchísimos padres no tienen esta habilidad es porque no se les enseñó como hombres. No se les dijo que podían y que deberían y que está bien apoyarse de los demás. Ya que dentro de muchas sociedades el hombre es quien tiene que ser soporte, tiene que ser el sostén más fuerte de una familia. ¿Cómo admitir que también necesitan ayuda? La masculinidad no debería, es más, no está peleada con el sentir o expresar emociones. Al día siguiente busca a su ex esposa en su trabajo para reclamarle por haberse llevado a su hijo. Esta insiste en irse, así que la acepta, pero le dice que su hijo se quedará con él, por lo cual va a la escuela a recogerlo. Si nos enfocamos en la frase inicial con la cual empieza él a describir en la película que desde pequeño se planteó ser ese padre que no tuvo, pues tiene toda la lógica que se haya aferrado a ese deseo. Para ser más allá de un padre que está presente solo los fines de semana, solo cuando puede o estar al pendiente de sus hijos, para él ser padre significaba estar presente exclusivamente en todo en relación a su hijo. Lo cual debería de ser el deseo de cualquier padre, sin embargo, con el desapego masculino a lo familiar, a lo emotivo, pues ya prácticamente es normal que en muchas sociedades el padre sea quien abandone. Si muchos padres se aferraran a ese sentimiento paternal, no habría tantos problemas en cuanto al menor, pues se tomarían las mejores decisiones en pro de su bienestar. Tenemos muy normalizado el hecho de que cuando una pareja se separe, los hijos, las hijas se queden con la madre. Razón por la cual muchas veces he escuchado es que las mujeres tienen más derechos. Cuando la cuestión no debería de ser esa, deberían de enfocarse en preguntarse, en analizar por qué pasa esto, o qué estoy haciendo para que esto cambie. ¿Qué puedo hacer para que esta situación que considero injusta ya no pase? ¿Cuál es mi chamba a mí como hombre en este entorno familiar? ¿Cuál es mi chamba aquí donde estoy diciendo esto es injusto, que los hijos se vayan siempre con la madre? ¿Por qué yo estoy en esta posición? Creo que desde ahí debería de empezar la reflexión y no culpar a la mujer porque ella se tenga el derecho primordial de quedarse con los hijos e hijas. Porque de quejas el mundo se puede llenar y está bien, es aceptable, vale. Pero en realidad nada va a cambiar si realmente no nos interesa cambiarlo. Después, el casero va para pedir que ya pague la renta, pues ya debía bastante. Chris, al no tener el dinero, lo convence de quedarse unos días a cambio de pintar la casa. El casero acepta, y justo cuando está pintando, tocan la puerta. Era la policía que venía por él, ya que había acumulado una enorme cantidad de multas e infracciones de su auto. Lo detienen y firma un pagaré, pues no contaba con dinero. El problema es que además de eso se tenía que quedar hasta la mañana del día siguiente, por lo cual acude con su expareja para pedirle que vaya por su hijo a la escuela, pero le hace prometer que regresará a su hijo con él.
Cuando lo dejan salir, este se va a toda prisa, pues tiene que llegar a su entrevista de trabajo. No le da tiempo ni de cambiarse, por lo cual llega con la misma ropa con la que estaba pintando. La mayoría lo mira con prejuicio. Cuando entra a la sala, saluda a las personas que se encuentran dentro y comienza un discurso lo más honesto posible, lo cual le ayuda a abrir la conversación. El hombre deja una buena impresión al ser tan hábil en su discurso, así que es aceptado en el programa de 6 meses de entrenamiento. Pero Chris duda en aceptar, pues durante los 6 meses no tendrá una paga, ni mucho menos es seguro que se quede con el empleo. Es entonces cuando piensa que si desea aceptar, debe vender todas sus máquinas. Llega a su departamento, termina de pintar y espera que su ex esposa llegue con su pequeño. Cuando ella llega, le hace saber que se irá a otra ciudad, pues le han ofrecido un empleo. Él convence a la madre de no llevarse a su hijo y dejarlo con él. Chris acepta entrar a los 6 meses de entrenamiento, empaca sus cosas y decide alquilar un lugar más barato, pidiendo ayuda a su amigo para el traslado. Logra vender uno de sus instrumentos médicos, con eso puede sobrevivir por un tiempo, y vemos cómo le compra un chocolate a su hijo. Para un padre, hasta el más mínimo detalle que le damos a nuestros hijos, hijas, se siente reconfortante, aún más cuando son tiempos difíciles. Esto nos hace sentir valiosos, nos hace sentir que estamos haciendo un poquito mejor las cosas, que sí podemos hacerlo. Sentimos esa gratitud por la más pequeña de sus alegrías, orgullosos de poder ofrecer algo a quienes amamos más que a nadie en el mundo. Comienza su entrenamiento donde le explican cómo funciona y cómo hacer su trabajo. Se entera que deberá presentar un examen, pero sin embargo, este no definirá su estancia en la empresa, sino quién venda más. En uno de sus descansos ve a un vagabundo con el artefacto que había perdido, así que sale corriendo tras el hombre. Por desgracia, lo atropellan y pierde un zapato. El hombre ni se inmuta, pues está más preocupado por no perder el entrenamiento, así que sigue el día sin uno de sus zapatos. Con el paso de los días, Chris comienza a sentirse subestimado y menospreciado, pues el encargado de las capacitaciones comienza a pedirle favor tras favor, sin considerar lo que Chris esté haciendo. Su rutina se vuelve más pesada, pues tiene que hacer en 6 horas lo que sus compañeros hacen en 9, para poder ir por su hijo a tiempo, trasbordar y trasbordar para llegar al hotel donde se estaban quedando, además de las citas que tenía con doctores para poder vender sus instrumentos médicos. Para los hombres padres, los horarios laborales también pueden ser un conflicto para cumplir al 100% su labor paternal, más aún cuando son padres solteros. Y esto muchísimas empresas no lo visualizan, ya que dentro de la sociedad lo que tenemos en mente es que el cuidado de los hijos, de las hijas, está mayor relacionado del lado de la madre. Cuando la realidad es que el cuidado de los hijos y de las hijas depende de ambos progenitores, de igual y ambas formas. Tienen el mismo peso tanto para papá como para mamá. Y es por eso que muchísimas veces de los padres es como de, yo trabajo, pues no puedo cuidarte. Yo trabajo, pues no hago esto y no hago otra cosa que no sea más que trabajar y proveer. Cuando realmente papá también debería de ocuparse de su lado paternal, porque una cosa es proveer y otra cosa son tus hijos. Porque de igual forma muchísimas mujeres trabajan y también cuidan. No porque la mujer trabaje quita el hecho de que no deba cuidar a sus hijos. Lo mismo pasa con papá. Papá aunque trabaje, papá aunque vaya, también debe hacerse cuidado de los hijos. Ahora, pero si mi esposa está en la casa ni trabaja, seguramente tu esposa sí trabaja, haciéndote que tú tengas ropa limpia, tus hijos tengan ropa limpia, haya comida casera ahí en la mesa, y todas esas son labores que ella también está haciendo, y aparte de eso también cuida. Entonces, por parte de los padres también deben de cuidar. Por lo cual todas estas actividades que tengas de más no tienen que ver con la responsabilidad de padre que tienes. Después de 2 meses con el entrenamiento, no le había ido bien, pero por fin logra acordar una cita. Sin embargo, no llega a tiempo, pues nuevamente el encargado le pide un favor sin tener consideración, esta vez pidiéndole que mueva su coche. Chris lo deja parqueado, por lo que cuando regresa ya tiene una multa que él absorbe para no tener problemas con su superior. En su fin de semana, Chris no se da por vencido con ese cliente, así que se presenta en su casa diciéndole que tenía una cita por ese rumbo y nuevamente apoyándose de su habilidad de discurso, logra conectar con el hombre, quien termina por invitarlo a un partido de fútbol.
Ya en el juego, el hombre le dice que ya no está interesado en invertir. Pero no todo resulta en vano, pues Chris consigue números de posibles inversores. Todo parecía que iba bien. Estudiaba, trabajaba, cuidaba de su hijo y a los 4 meses había logrado vender todos sus instrumentos. Pareciera que el hombre por fin podría respirar. Pero es entonces cuando llega una carta como un balde de agua fría, donde se le notifica que por falta de pago de sus impuestos, el gobierno podía quitar el dinero directamente de su cuenta. Es así que el hombre queda en bancarrota. Y nuevamente abatido, pues ya ni siquiera puede pagar la renta. Le pide el dinero a su amigo que le debía, pero este le dice que ya no le debe nada, pues quedaron a mano cuando él le ayudó a mudarse. Chris enfurece y su supuesto amigo le cierra la puerta en la cara, dejando a Chris sin esperanza junto a su hijo presenciándolo todo. Ya en el parque, para calmarse y pensar en qué hará, vuelve a ver al vagabundo, así que nuevamente va tras él, esta vez logrando recuperar su instrumento y viendo una nueva esperanza, misma que pierde al momento de querer vender la máquina, ya que se da cuenta que se ha descompuesto. Más tarde las cosas se vuelven peor, pues cuando llegan al hotel ven todas sus cosas fuera de la habitación. No pueden abrir, pues han cambiado la chapa. Chris se resigna, sin embargo su hijo no, ya que está cansado, poniéndose a llorar, patalear y gritar. Pero su padre hace que se calme. Sin lugar a dónde ir, se quedan en la estación del metro. Es ahí cuando volvemos a ver el ingenio del padre, pues comienzan a jugar que el aparato médico es una máquina del tiempo. Chris le dice que están rodeados de dinosaurios y tienen que buscar una cueva para que estos no los atrapen. Así que entran a un baño público y es ahí cuando pasan la noche. Presenciamos a un Chris envuelto en lágrimas por la situación que está viviendo. Volverse padre no significa solo lidiar con los problemas de un adulto, sino también lidiar con los líos del cerebro de un menor. Si para un adulto es difícil asimilar situaciones de quiebra en todos los sentidos, lo es aún más para un infante. Todo esto se suma al estrés y podemos terminar desbordándonos o explotando. En el caso de Chris, vemos cómo maneja su enojo, su frustración, su estrés ante su hijo, sin la necesidad de jalonear, pegar o herirlo, sino hablando claro y fuerte. Esto para hacer entender al menor la situación de la que está dependiendo en este momento su vida, sin la necesidad de profundizar o ahondar más en los problemas. Los padres y madres que prefieren 1000 veces adornar la situación, la realidad cruel que están viviendo, para que así sus hijos no tengan que cargar con esas situaciones, son esos padres que dejan que sus hijos se desarrollen en plenitud en su infancia, los cuales en algún futuro sus hijos les agradecerán aún más por haberles dado una infancia real y no una infancia donde los niños tienen que jugar a ser un adulto. El juego y la imaginación pueden ser de vital importancia para este objetivo, pues pese a que los niños pueden distinguir entre la realidad y la fantasía, saben muy bien cómo salir y entrar en esos juegos. Entender el juego de nuestros hijos nos permite hacer uso de estos para situaciones en las cuales queremos proteger su integridad. Y en esta película pues tenemos un claro ejemplo de cómo hacer uso de ello. Al día siguiente, Chris finge ante uno de sus jefes que tiene una cita de trabajo, pero en realidad sale a buscar un lugar en donde quedarse. El primer albergue al que asiste le dicen que no puede aceptarlo, pues no admiten a hombres, solo a mujeres y menores de edad. Termina yendo hacia una iglesia que brinda cierta cantidad de hospedaje para personas en situaciones vulnerables. Están a punto de entrar cuando un hombre se mete a la fila, así que Chris, furioso, reclama su derecho. Afortunadamente la gente lo ayuda a explicar que era su turno y logra conseguir un lugar donde dormir. Chris prepara a su hijo para irse a dormir, aunque lo tiene que dejar para intentar poder reparar el instrumento médico. El pequeño no quiere quedarse solo. El padre le dice que estará al pendiente de él, que dejará la puerta abierta por si desea algo, y le pregunta si confía en él, a lo que el niño le dice que sí. Confianza, certeza y seguridad son las bases para que un infante pueda crecer en plenitud. Y es la labor de los progenitores ayudar a fomentarla para un sano desarrollo en la adultez. Al día siguiente vemos cómo Chris le enseña a su hijo a atar una corbata. Y quizás pueda parecer una escena insignificante, pero podría ser aún más profunda de lo que creemos. Pues hay cosas que solo viniendo de un padre es cuando tienen un gran sentido. No porque una mujer no pueda hacerlo,
sino porque se relaciona con el sistema al cual nos sentimos más identificados. Tiene que ver con los roles de género, la identidad y un montón de cosas más, que cuando crecemos vamos relacionando con nuestra figura paterna o nuestra figura materna. Es así que cuando pensamos en quién te enseñó a andar en bici, quién te enseñó a defenderte, quién te enseñó a cambiar un tanque de gas, quién te enseñó a usar un martillo, a manejar, a ponerte una corbata, lo relacionamos con esta figura paterna. Y es por eso que muchas actividades se sienten sin sentido cuando no tuviste un padre presente. Se vuelven días sumamente difíciles para Chris, pues ahora tiene que terminar su trabajo aún más temprano para lograr conseguir un techo donde dormir para su preciado hijo. Vemos cómo por estrés para llegar a tiempo tienen que correr para alcanzar el transporte. En eso a su hijo se le cae un juguete. El padre al principio no comprende, pues su objetivo es llegar a tiempo, pero en cuanto ve el juguete roto, comprende que el corazón de su hijo también lo está. Como adultos creemos que muchas cosas importantes son las que nosotros sentimos relevantes. Cuando un niño piensa que algo es importante, nosotros tendemos a decir no es tan importante. En ese momento para Chris era obtener un techo donde dormir, y creo que para nosotros como adultos también lo sería. Sin embargo, esto no lo hizo apático a la situación que su hijo estaba viviendo, pues vemos en su mirada cuando ve ese juguete roto lo que significaba para su pequeño. Él entiende, él comprende. Es tanto así que cuando llegan al refugio, lo primero que hace es abrazar a su hijo con fuerza, un abrazo que realmente conmueve. Por fin llega el día del examen. Sus horas de estudio rinden fruto, pues es uno de los primeros en terminar. Saliendo del edificio se encuentra con uno de sus superiores, quien le pide dinero prestado para un taxi. Chris duda, pues para él ese dinero representa demasiado para su economía. Al final decide prestar ese dinero y ese pequeño intervalo de tiempo es suficiente para no obtener hospedaje, así que no le queda más remedio que dormir con su hijo dentro del metro. Chris decide vender su sangre para ganar un poco de dinero y reparar el instrumento médico, lo cual consigue y logra vender. Con el dinero renta un cuarto del hotel, lleva a su hijo a la playa para poder relajarse, alejarse de todo, apartar la decepción y disfrutar del momento con su hijo. De vuelta al trabajo, el encargado de llevar a cargo su entrenamiento le dice que los directivos quieren verlo. Es aquí cuando ellos le anuncian que ha sido seleccionado y que se quedará con el empleo. El directivo que le pidió prestado el dinero para el taxi se lo devuelve. Es así que él, envuelto en lágrimas, da las gracias y se despide. Sale a la calle para procesar lo que está pasando. En medio de la multitud, lo ha logrado. Él está siendo feliz. Corre hacia su hijo, le da un gran abrazo y le agradece por haber confiado en él. La película termina con una escena donde vemos a un Chris sin cargar tanto peso, más tranquilo y relajado, cruzándose con un hombre, quien en realidad es la persona en la que se basó esta película. Tengo dos reflexiones finales respecto a esta película y quiero compartírselas. La primera es en relación al padre, ya que este video es un especial para esos padres que no solo son padres los fines de semana, sino aquellos padres que están presentes, los que saben y quieren estar, y si no saben, están aprendiendo. Así que es de mí para ustedes muchísimas felicidades. En fin, ¿qué es un buen padre? Aquel que provee, aquel que es sustento o sostén de una familia, porque de ser así, entonces el padre de esta película fue un mal padre, pues apenas y podía mantenerse al día. En lo económico era carente, sin embargo, siempre tenía algo que dar para su hijo. En varias escenas encontramos a un Chris compartiendo tiempo de calidad con su hijo a pesar de todas las actividades rigurosas que tenía en el día, aprovechando cada oportunidad para tener y entablar una conversación con su hijo. Y como les decía, pese a que la mayor parte del tiempo estaba trabajando, se daba pues esos momentos para acercarse y ser papá presente de su hijo. E incluso en la escena donde le menciona que no cree que él pueda ser un basquetbolista, este se retracta. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. Pues entiende que su situación no tiene nada que ver con lo que pueda llegar a lograr su hijo, sino todo lo que él le pueda brindar como padre. Lo baña, lo cuida, lo lleva a la escuela, lo trata como a un niño. A pesar de la difícil situación en la cual se encontraban, no hace que su hijo cargue con esas situaciones de adulto, sino que intenta mantener
toda su niñez lo más limpia posible. Un hombre que se cree capaz de mantener a su lado a su hijo. Tanto es así que fue él el que le pidió a la madre quedarse con su hijo. Muchas veces los mismos padres se miran incapaces de criar a sus propios hijos o hijas. Y más cuando piensan y sienten que tienen que hacerlo solos. Y no todo es culpa del padre, sino de esta creencia que tenemos respecto a que papá no sabe hacer ciertas cosas. Cuando la realidad es que cualquier padre que lo desee puede ser igual de eficiente que una madre. Incluso hasta de la madre a veces se habla de este sentido materno que todas tenemos cuando claramente no es así. No se trata de quién puede o sabe más, sino de quién quiere aprender y hacerlo para sus hijos. Y por último, la película es un drama motivacional, pues el hombre se esfuerza hasta que por fin logra su objetivo. Sin embargo, podemos hacer dos críticas de este aspecto. La primera es que si le quitamos todo este lado sentimental, motivacional, solo nos queda una historia cruda de múltiples carencias que me hacen pensar que nadie debería vivir en esas circunstancias. Nadie debería de llegar a esos extremos. Si bien es parte de la responsabilidad de las decisiones que vamos tomando en el camino, debería de haber una mayor oportunidad para regresar a ese derecho humano, el cual es una vida plena. Y que no sea el gobierno y hasta la misma sociedad la que hunda más y más a las personas en situaciones vulnerables. Si lo vemos desde estas necesidades humanas que se hablan mucho en la psicología, encontramos que las primeras en cubrir son las fisiológicas, las del descanso, las de alimentación, las del sueño, las cuales estaba clarísimo que Chris no tenía el 100%. No conseguía una seguridad, pues ni siquiera un empleo estable tenía. Las necesidades de relación, pues ni se diga, su esposa lo dejó y el único amigo que vemos durante la película pues también lo abandonó. Nadie reconocía su esfuerzo. Así que obviamente esta final de la pirámide donde encontramos una autorrealización estaba alejada de sus ideales. Por lo cual conseguir un empleo pues fue esa oportunidad de ir cubriendo cada una de estas necesidades que él pudiera llegar a tener. Hasta llegar al Chris Gardner, empresario multimillonario, el hombre real de quien se basó esta película. Así que no podemos negar el hecho de que el dinero sí es real, no da felicidad, pero sí brinda la oportunidad para poder serlo. Chris sin duda es un ejemplo de superación personal. Sin embargo, tampoco debería de ser tomado como 100% la real. Si yo me esfuerzo, lo voy a lograr y voy a tener esos objetivos, ya que como se los he dicho en anteriores videos, cuando queremos lograr algo a veces no solo depende de nuestras capacidades, sino también de nuestras oportunidades, de nuestros recursos. Así que no tomen esta película 100% y se aferren. Para mí era una de mis favoritas porque tanto a mí como en lo familiar, en mis valores familiares, se me puso mucho este chip de te tienes que esforzar y vas a poder y esfuérzate, ¿no? Y te van a reconocer algún día. Tómenlo como lo que es, una película de superación personal, pero que no tiene 100% la verdad y que no, porque a una persona le funcionen estas cosas significa que a ti te van a funcionar. Pero bueno, Chris sin duda es un ejemplo de superación personal. Gracias a que encontró su por qué vivir, fue capaz de aguantar y soportar cualquier cómo. En este caso, su por qué fue su hijo. Fue poderle darle una mejor vida. Y gracias a eso resistió y resistió hasta lograrlo. Gracias a esto logró sentir la dicha de la felicidad. Que ojo acá, la felicidad no es un momento estático de la vida, es un ir y venir. Es que podamos llegar a juntar todos esos pequeños momentos de tranquilidad, de bienestar, de alegría, de aprendizaje, de avanzar, de superarse a uno mismo, a una misma, ir mejorando día con día como persona. Y solo así, juntando todos estos pequeños motivaciones, cositas que nos llenan, es como encontramos la felicidad, que no va a ser igual a la de cualquier otro. Pero, en fin, hasta acá llegamos con el video. Espero que les haya agradado, les haya gustado. Si te gustó, ya sabes, suscríbete, dale like
compártelo para que puedan llegar a más personas y muchísimas gracias por llegar al final del video. Si eres padre, te felicito mucho y bueno, si eres padre mexicano, te felicito mucho en tu día, ya es el próximo domingo. Se agradece muchísimo lo que haces, tu trabajo es muy importante y valioso, ya que estás construyendo el mundo desde criar a tus pequeños. Pero en fin, yo me despido de ustedes, ya saben, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!